Buenas tardes, soy María del Carmen Roa, fisioterapeuta, y en primer lugar quería dar las gracias al 7º Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud por darme la posibilidad de participar compartiendo mi ponencia sobre intervención fisioterápica en la prevención de caída en el adulto mayor. Esta ponencia está estructurada en los apartados que se indican en el siguiente índice y que son introducción, definición, factores de riesgo, consecuencias derivadas de las caídas, estrategias de prevención y conclusiones. Comenzaré por la introducción. En el paciente geriátrico es frecuente que se produzcan caídas, desarrollando uno de los síndromes que en mayor medida afectan al anciano. Una caída es considerada como la consecuencia de un acontecimiento que de forma repentina e inesperada propicia la precipitación del anciano al suelo sin la voluntad del mismo. Las caídas en el anciano van a desencadenar una serie de consecuencias que se van a llevar a cabo a nivel físico y psicológico y que, si no son abordadas de forma adecuada, pueden afectar considerablemente al desarrollo de las actividades de la vida diaria del anciano. En el presente trabajo se abordará el proceso del envejecimiento y cómo puede afectar a las capacidades del anciano, incrementando el riesgo de caída en el mismo. Atendiendo a esto y desde la perspectiva que desde la fisioterapia se precisa, se expondrá cómo prevenir las caídas en los adultos mayores. Definición. El envejecimiento, según la OMS, es el proceso psicológico, biológico y social inherente a todos los seres vivos consistente en el deterioro progresivo e irreversible de las funciones y estructuras corporales. Este proceso inicia en el momento en el que se produce el nacimiento y se va manifestando con el transcurso del tiempo, sin ser constitutivo de enfermedad. Se trata de un proceso de carácter natural, pero que puede verse condicionado por múltiples patologías. Se entiende, por tanto, como un proceso que va a ser universal y subjetivo, ya que estará condicionado por los hábitos de vida de la persona. Se trata de un proceso natural que puede llevar asociados distintos tipos de enfermedades que hacen al paciente geriátrico más vulnerable. El anciano experimenta una serie de modificaciones inherentes al proceso del paso del tiempo sobre su organismo. Estos cambios son generales y fisiológicos. Como cambios generales se encuentran la disminución del volumen y peso de los tejidos y órganos, pérdida elástica en los tejidos, alteración en el colágeno que supone una distrofia del tejido conjuntivo, disminución de la cantidad de agua en el organismo y de su homeostasis interna, reducción en el crecimiento celular y diferenciación, acúmulo de lípidos, que es el aumento de grasa, alteraciones circulatorias y disminución del metabolismo basal. Por otro lado, tenemos los cambios fisiológicos que se van a encontrar son cambios en el sistema musculoesquelético que afectan a los huesos, cartílagos y músculos, cambios cardiovasculares, aumento de la resistencia vascular, disminución del gasto cardíaco, de la rigidez de los vasos. La rigidez en los vasos aumenta. Cambios respiratorios, rigidez en la caja torácica, aumento del espacio muerto y del volumen residual. Cambio en el sistema nervioso, como disminución del volumen y peso en el cerebro y cerebelo, enlentecimiento, disminución de la memoria y agudeza visual y auditiva. Cambios metabólicos y endocrinos, con pérdida de masa muscular y aumento del tejido adiposo. Cambios digestivos, uroginecológicos, cambios psicológicos, propiciados por el cambio de rol, la jubilación, la disminución de recursos. Cambios sociales y familiares, como dependencia de otras personas o cuidado de nietos, miedo en esta última etapa de la vida, entre otras características.
Por los cambios que acontecen como consecuencia de la edad, el paciente geriátrico es considerado como un paciente especial, lo que hace que sea más vulnerable para el padecimiento de ciertos síndromes asociados con el proceso de envejecimiento, que van a derivar en incapacidades funcionales o sociales. En la presente aportación se van a enfocar los factores que determinan las caídas en el paciente geriátrico, así como su prevención, ya que constituye un problema frecuente en la geriatría. Se sabe que el 30% de las personas mayores de 65 años y el 80% de las mayores de 80 años se caen todos los años. Esto posiciona a la edad en un factor de riesgo para sufrir caídas. Tanto es así que constituye la primera causa de muerte accidental. Además, el primer factor de riesgo para sufrir caída es el padecimiento de una caída previa. Este es el motivo de que una intervención en prevención precoz, a pesar de no haberse producido un evento adverso de este tipo, va a provocar una mejoría en las reacciones de dichos pacientes. Y aun habiéndose producido algún tipo de caída en los ancianos, la realización de prevención tras la misma reportará numerosos beneficios para la persona y reducirá el riesgo de encontrarse ante otro evento adverso de este tipo en un futuro. Una caída es considerada como el accidente más frecuente en ancianos y se define como la consecuencia de un acontecimiento que de forma repentina e inesperada propicia la precipitación del anciano al suelo sin la voluntad del mismo. Como ya se ha indicado, las caídas constituyen el accidente que con mayor frecuencia padecen los ancianos. Tanto es así que son utilizadas como marcadores de fragilidad. Esto es debido a que suelen padecerlas las personas de edad avanzada que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y este hecho repercute de forma directa en la morbilidad y mortalidad de estas personas. Los factores de riesgo que influyen en las caídas y o accidentes de los ancianos son varios y se clasificarán a continuación. En primer lugar, encontramos los factores de riesgo intrínsecos, son los que derivan de la situación propia de la persona y se pueden enumerar en la situación clínica que presenta el anciano. Con este elemento se hace referencia a las posibles alteraciones que pueda padecer la persona mayor, como puedan ser las que afecten al sistema neurológico, respiratorio, cardíaco, metabólico, mentales y osteomusculares, como suelen ser la pérdida de fuerza y flexibilidad. Si la situación cognitiva en la que se encuentra el anciano, la presencia de confusión o desorientación, por ejemplo, también es un factor de riesgo intrínseco. La situación emocional en la que se encuentra el anciano, haciendo referencia al estado del mismo en cuanto a nivel de ansiedad, depresión, somnolencia, excitación o situación de dependencia que en ciertas circunstancias es excesiva. Hay que tener en cuenta el estado de deambulación que presenta. En este elemento se abarcan desde la capacidad del anciano para deambular hasta los patrones de marcha que utiliza para la deambulación. En este elemento influyen directamente la merma y las alteraciones que se producen en la coordinación, equilibrio, reflejo, alteración visual y auditiva, ya que todos estos elementos disminuyen la capacidad de reacción de la persona mayor. En cuanto a la capacidad de deambulación, se valora si el anciano es autónomo y si realiza la marcha de forma independiente, o si el anciano es sedentario o hasta la situación de inmovilidad de éste. En cuanto a estos patrones de deambulación que utilice el anciano para desplazarse, deben evaluarse distintos tipos de marcha, así como las alteraciones de la misma, como pueden ser la realizada por alguna afectación osteoarticular o circulatoria, o la marcha parkinsoniana o hemipléjica, que son más de tipo neurológico, por ejemplo. Y otro factor intrínseco a tener en cuenta es la toma de medicación que realiza la persona anciana y cómo influye eso en su bienestar. Por ejemplo, se pueden encontrar con frecuencia el consumo de diuréticos y de hipotensores, que en cuanto al factor
dependiente de la medicación, se ha visto que el consumo de fármacos a partir de 4 fármacos aumenta el riesgo de padecer una caída. En segundo lugar, tenemos los factores de riesgo extrínsecos. Son aquellos que no se encuentran de forma inherente en el adulto mayor, pero que condicionan la situación del mismo. Y se pueden encontrar las ayudas técnicas, tanto para la deambulación como de seguridad. En el caso de las ayudas técnicas para la deambulación, facilitarán la marcha del anciano, como es el uso de andadores o bastones, siempre que se utilicen de forma adecuada. Presencia de ayudas de seguridad en el baño, escalera, bañera, plato de ducha. La existencia de una iluminación deficitaria, el uso del calzado inadecuado, que los suelos sean deslizantes, mobiliario inadecuado, como alfombras, cableado suelto, y vías y espacios públicos en condiciones deficitarias, como aceras estrechas o asfalto en mal estado. El tercero de estos factores de riesgo es condicionado por los factores de riesgo que se han denominado anteriormente, en especial por los factores de riesgo intrínsecos que van a confluir en el adulto mayor condicionando el síndrome de inestabilidad geriátrico. Este síndrome se desarrolla cuando la línea vertical que atraviesa el centro de gravedad del cuerpo se ve desplazada respecto de la base de apoyo, sin corregir la misma o con la utilización de un tiempo prolongado para la corrección. Por la afectación del eje corporal y del centro de gravedad, el síndrome de inestabilidad es un riesgo importante, predisponente a las caídas en el adulto mayor. Existen ciertos cambios específicos en los ancianos que serán predisponentes para el desarrollo del síndrome de inestabilidad. Tenemos los cambios sensoriales, disminución en la agudeza visual, alteración de la conducción del nervio vestibular, angioesclerosis del oído interno y disminución de la sensibilidad propioceptiva. Cambios motores, modificaciones en el aparato locomotor, pérdida de tono muscular paravertebral, reacciones de enderezamiento enlentecidas, aplastamiento y acuñamientos vertebrales derivados de la osteoporosis, lo que condiciona el aumento de la curvatura dorsal cifótica y un adelantamiento también en el centro de gravedad. Existencia de cosartrosis con artrosis o alteraciones osteomusculares en los pies que pueden generar rigideces, dismetría, atrofia, alteración propioceptiva de sensibilidad, lo que alterará el patrón de la marcha. Y cambios derivados de la edad avanzada sobre la marcha, que los cuales encontramos son la disminución de la velocidad en la marcha, la longitud del paso, angulación del pie en el suelo y la cadencia, aumento de la anchura del paso y de la fase de apoyo bipodal, disminución en el periodo de oscilación de la marcha, disminución de la altura del paso, ausencia de braceo, aumento de balanceo anteroposterior del tronco, disminución de rotaciones pélvicas de rodilla y de cadera y menor eficiencia propioceptiva de respuesta a la carga y de equilibrio. Además de lo anteriormente expuesto, existe un factor de riesgo que es considerado como de los más importantes. Se trata de haber padecido una caída previa por la persona mayor. Este evento se posiciona como uno de los factores de riesgo más importantes que van a influir en las posibles futuras caídas experimentadas por el anciano. Consecuencias derivadas de las caídas. Una vez que se ha producido una caída y como consecuencia directa, el adulto mayor puede sufrir graves afectaciones que pueden determinar la calidad de vida del mismo. Entre las principales consecuencias se encuentran fracturas de cadera, de cole, húmero, vertebral, traumatismo cráneoencefálico, lesiones de partes blandas como heridas y contusiones. Si el anciano no puede levantarse y permanece por largo tiempo en el suelo, pueden producirse vómitos y situación de deshidratación y ayuno. El síndrome poscaída, el anciano se va a mover menos por miedo a volver a sufrir una caída, además de consecuencias económicas y familiares. Con lo anteriormente expuesto, la labor que se desempeña desde la fisioterapia es clave para prevenir las caídas en el paciente geriátrico, además de reducir las complicaciones derivadas de las caídas en el mismo. En este sentido, hay que destacar que con la actuación fisioterapéutica se mejorará la situación física de la persona mayor, mejorando la independencia funcional y previniendo este tipo de eventos adversos con el consiguiente ahorro sanitario que conlleva.
Estrategias de prevención. Las estrategias de afrontamiento de las caídas deben ir encaminadas de forma prioritaria a la prevención primaria. Esto es debido a que, como se ha indicado con anterioridad, uno de los factores de riesgo más importantes a tener en cuenta es la existencia de una caída previa, para que la persona mayor tenga un riesgo mucho más elevado de sufrir caídas en un futuro. Si en determinados casos o situaciones no es posible realizar esta prevención primaria, se debe actuar a nivel preventivo abarcando tanto la prevención secundaria como la terciaria. A continuación se detallarán estos 3 niveles preventivos desde la perspectiva que la fisioterapia ofrece. Prevención primaria. La prevención primaria supone el abordaje que desde la fisioterapia se puede realizar de forma más importante. Es en este sentido, desde el nivel de atención primaria, donde se pueden establecer charlas informativas enfocadas hacia la población de riesgo, con el fin de que conozcan los factores de riesgo, puedan identificarlos y buscar soluciones para minimizar la mayoría de los factores de riesgo modificables con el objetivo de evitar situaciones que puedan propiciar una caída, como es el caso de la iluminación en el domicilio, eliminar barreras como alfombras y otros obstáculos que puedan haber en el suelo, uso de calzado adecuado y de ayudas técnicas para la marcha en el caso de ser necesaria, adaptación de los cuartos de baño para facilitar el uso de los mismos, revisar la medicación, sobre todo en los pacientes polimedicados, para evitar los medicamentos que no sean necesarios y un largo etcétera de herramientas que pueden afrontarse para que la persona mayor se encuentre en la mejor situación posible. Mantener una actitud de vigilancia sobre los factores extrínsecos y ambientales. De igual modo, se debe observar los factores de riesgo para minimizarlos o evitarlos. Hay que anteponerse a las demandas domiciliarias para prevenir los accidentes domésticos. Uso de barandas, de camas con barandilla, evitar el uso de alfombras, el caso de utilizarlas que sean antideslizantes, eliminar obstáculos para la deambulación como pueden ser los muebles, etc. Además, desde la prevención primaria pueden desarrollarse programas de gerontomotricidad llevados a cabo por los fisioterapeutas y que vayan encaminados al retraso y recuperación de las capacidades físicas y funcionales del anciano. La realización de estos programas presenta la finalidad de mantener el mejor estado posible de la persona mayor, lo cual fomentará la reacción a nivel físico, el esquema corporal y las capacidades de los distintos sistemas para que se encuentre en las mejores condiciones posibles. Educando a los mayores en hábitos saludables como son mantener una dieta equilibrada, la realización de ejercicio físico y fortalecimiento para mantener la masa muscular, además de evitar la automedicación. En cuanto a la prevención secundaria, para llevarla a cabo se pueden utilizar test con el fin de determinar el estado de salud que presenta el anciano y de este modo poder esclarecer los posibles déficits para llevar a cabo un plan de actuación personalizado. Tenemos que guiarnos por escalas de valoración del área funcional y para conocer el estado de independencia de la persona mayor es importante realizar una correcta valoración funcional que permita estratificar a los ancianos atendiendo a las posibles dependencias que se reflejan respecto de la escala de valoración validada. Se pueden realizar valoración tanto de las actividades básicas de la vida diaria como de las instrumentales para conocer la situación de la persona mayor y realizar un abordaje adaptado a la situación individual. Como escala de actividades básicas de la vida diaria se encuentran el índice de CATS, el objetivo es valorar la funcionalidad del paciente geriátrico. Se trata de una escala sensible a los cambios en el estado de salud, pero limitada para medir los incrementos leves en los cambios que se aprecian en cuanto a la rehabilitación de los adultos mayores. Resulta de gran utilidad por su fácil reproductibilidad, además de ser un predictor de la mortalidad, tiempo de estancia hospitalaria, necesidades de institucionalización y seguimiento a largo plazo. El segundo es el índice de Barthel, que es una escala válida, reproductible y sensible a los cambios clínicos. Presenta un valor predictivo en cuanto a la estancia de ingreso hospitalario,
mortalidad, beneficio funcional, así como en la capacidad de seguir viviendo en comunidad. En tercer lugar tenemos la escala de la Cruz Roja, que valora la incapacidad física de las personas en diferentes rangos de evolución. Como escala de valoración de las actividades instrumentales de la vida diaria se encuentra el índice de Lawton y Brody, que considera y evalúa la mano de actividades instrumentales de distintas índoles, la escala Geronte, que pretende captar el estado biopsicosocial de una persona como la OBD, discapacidad sensorial, deterioro cognitivo o en la integración social. Además, se pueden aplicar otras pruebas como la prueba de Romberg, el Tinetti y el Time Get Up and Go, que es la escala específica para el riesgo de las caídas. Y así hay que realizar una vigilancia de los pacientes que hayan sufrido caídas previas. En cuanto a la prevención terciaria, este nivel de prevención actúa sobre las secuelas derivadas de las caídas, atendiendo a las personas mayores para aliviar y mejorar sus lesiones, estableciendo un plan de rehabilitación individualizado. Cuando ya se ha establecido alguna lesión por alguna caída o accidente, hay que atender a la persona mayor para recuperar en la medida de lo posible su estado inicial y o prevenir las complicaciones. Para ello utilizamos la rehabilitación por medio de la fisioterapia, psicoterapia y demás intervenciones asistenciales. Las consecuencias que pueden ser abordadas de la fisioterapia engloban el tratamiento de lesiones de partes blandas, fracturas o síndrome post-caída, entre otros. Como conclusiones de esta ponencia tenemos que las caídas en la persona mayor son consideradas como el accidente más frecuente en los ancianos, van a desencadenar una serie de consecuencias a nivel físico y psicológico que, si no son abordadas de forma adecuada, pueden afectar considerablemente al desarrollo de las actividades de la vida diaria del anciano. Además, la existencia de caídas en los ancianos son utilizadas como marcadores de fragilidad, ya que repercuten de forma directa en la morbimortalidad de estos. Los factores de riesgo son conocidos y pueden clasificarse como intrínsecos, extrínsecos y el síndrome de inestabilidad geriátrico. Debido a esto, establecer estrategias de prevención será la mejor forma de minimizar el riesgo a sufrir caídas por las personas mayores. Además, el primer factor de riesgo para que la persona mayor sufra accidentes de este tipo es haber sufrido de forma previa una caída. Existen 3 niveles de prevención que se irán utilizando dependiendo de la situación en la que se encuentre el adulto mayor. El nivel de prevención más importante es la prevención primaria, en la que la educación en salud junto con los programas de gerontomotricidad establecerán mejoras en las capacidades de los ancianos que aún no han sufrido una caída. Una vez producida la caída y sus temidas consecuencias, las personas mayores deben ser valoradas y atendidas de forma directa por los profesionales sanitarios oportunos, incluyendo los fisioterapeutas, que presentan una labor esencial en la recuperación y rehabilitación que desde la prevención secundaria y terciaria se les puede ofrecer. En estos niveles se realiza una valoración más exhaustiva de los ancianos utilizando test validados y las medidas terapéuticas necesarias para establecer el mejor abordaje de la situación de la persona. Muchas gracias por su atención.